Bueno, creo que ya se pudieron superar los impases técnicos. Iniciamos. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Ok, bueno, vamos a hablar sobre la Convención de Viena. Bueno. Ya estoy compartiendo pantalla. ¿Ya les aparece? Está pensando el Ya aparece, profe. Aparece, señor. Sí, Ya señor. aparece. Ya, sí, Ahí señor. está. Ok. No sé si alguno de ustedes había escuchado antes la Convención de Viena de 1980. Pues, profe, yo había escuchado Sí, señor. algo que comenzó a regir, que a pesar de ser en el 1980 que comenzó, digamos así, que salió la convención, en Colombia comenzó a regirse a partir del 2000. No sé si estoy equivocada. Colombia la acogió en 1994. Acogió el tratado. Ah, ok, profe. Profe, pero no se supone que realmente entró en vigencia desde el 1 de enero de 1988, después de ser ratificada por los 11 países. Sí, pero aquí en Colombia entró tiempo después. Pero bueno, lo importante es que la convención, pues miremos como las generalidades de la convención y que se entienda, digamos, como el concepto, ¿ok? Porque hay unos principios que se llama el Instituto de Unificación del Derecho Privado, que se llama UNIDROIT, que es un término francés. La UNIDROIT venía estableciendo, digamos, un derecho internacional privado para el tema de los contratos. Desde aproximadamente la década del 40 en Europa, tiene la sede en Roma, la UNIDROIT, que es la unificación del derecho privado. Entonces, producto de esos principios UNIDROIT, surge la Convención de Viena de 1980. Viena, Austria, ¿no? ¿Soy solo yo o no se escucha? Ya voy a buscar el articulado. Permítame un momento, que estoy bajando. Ah, perdón, profe, es que pensé que... Es que está un poco lento eso. Bueno, miremos que de esta convención
que es de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. Vamos a mirar solo la parte la parte 1, que es el ámbito de aplicación y esas disposiciones generales, ¿sí? Pues es mucho más amplia la norma, pero me voy a detener pues en el ámbito de aplicación y pues esas disposiciones generales que tiene esta convención. Igual ustedes pueden ver que aquí en la parte 2 habla de la formación del contrato. Sobre las obligaciones que tiene el vendedor, que tiene el comprador, el pago del precio, ¿sí? La transmisión del riesgo. Los conflictos que pueden suceder en cuanto a la relación contractual. ¿Quién me ayuda aquí leyendo el preámbulo? ¿Me escuchas? Sí. Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Los estados partes en la presente convención. Teniendo en cuenta los amplios objetivos de las resoluciones aprobadas en el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional, considerando que el desarrollo del comercio internacional sobre la base de la igualdad y del beneficio mutuo constituye un importante elemento para el fomento de las relaciones amistosas entre los estados. Estimando que la opción de las normas uniformes aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías en las que se tenga en cuenta los diferentes sistemas sociales, económicos y jurídicos contribuirá a la supresión de los obstáculos jurídicos con que tropieza el comercio internacional y promovería el desarrollo del comercio internacional. ¿Listo? Bueno, entonces han convenido en lo siguiente. Parte 1. Ámbito de aplicación y disposiciones generales. ¿Qué me ayuda con este capítulo 1, artículo 1? Capítulo 1. Ámbito de la aplicación. La presente convención se aplicará a los contratos de compraventa de mercaderías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes. A. Cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho internacional privado prevean. No alcanzo a leer, profe. Prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. 2. No se tendrá en cuenta el hecho de que las partes tengan sus establecimientos en estados diferentes cuando ello no resulte del contrato, ni de los tratos entre ellas, ni de información revelada por las partes en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración. 3. A
los efectos de determinar la aplicación de la presente convención, no se tendrá en cuenta ni de la nacionalidad de las partes, ni el carácter civil o comercial de las partes o del contrato. Profe, está silenciado. Hasta ahí, gracias. Miremos que el ámbito de aplicación de estas normas. Entonces, ¿cuál va a ser el ámbito de aplicación de estas normas? Cuando el contrato sea entre dos países, ¿sí? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, cuando las normas de derecho internacional privado de un país permitan la aplicación de la convención. Es decir, que si el país o las normas de ese país no se han acogido a la Convención de Viena de 1980, no podría aplicarse la convención. ¿Ok? Y dice que no se tendrá en cuenta el hecho de que las partes estén en diferentes países. Ahora, ¿por qué surge la Convención de Viena de 1980? La Convención de Viena de 1980 surge como la necesidad de establecer un lenguaje común para las personas que realizan esas operaciones y que están en países diferentes, porque entonces viene o venía el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿cuál aplicación, cuál norma se aplica? En virtud de un contrato que se celebre entre dos partes. Si una persona está en China y la otra persona está en Colombia y hacen una compraventa internacional de mercaderías, entonces, bueno, ¿qué normas le vamos a aplicar a ese contrato en caso de un incumplimiento de las partes? Ahí entonces donde viene y cobra vigencia la Convención de Viena de 1980. Ahora, es importante mirar que la Convención de Viena surge como un producto de ese proceso de globalización que se había iniciado. Ustedes han visto que el comerciante tiende a internacionalizarse. Cuando vieron por allá del derecho comercial, vieron que una de las características del derecho comercial era que tendía a la globalización, que los comerciantes tienden a realizar operaciones más allá de su frontera. O sea, todo comerciante que ustedes escuchan o hablan con un comerciante, piensa en un proceso de expansión y que su producto llegue a otros sitios diferentes. O sea, no solamente piensa en que, yo vendo este producto aquí, me está yendo bien aquí, entonces me conformo solo con esto. No. Siempre el comerciante está pensando, o normalmente el comerciante está pensando en la posibilidad de vender sus productos más allá de sus fronteras, incluso. Entonces, aquí es donde viene, bueno, ¿qué reglas se aplicarían en ese contrato? Y es donde surge esta Convención de Viena, pero surge como producto de algo que vamos a hablar ahora, que son los principios UNIDROIT, como es parte de ese instituto de unificación del derecho privado. Pues entonces, fíjense que la Convención de Viena va a aplicarse para esa compraventa de mercaderías. Y no importa si las partes tengan diferente nacionalidad ni el carácter del contrato, si el contrato es un contrato civil o un contrato mercantil. ¿Alguien podría explicarme por qué aquí la convención dice que no importa si el contrato es civil o mercantil, que igual aplica esta convención? ¿Por qué creen ustedes? Si estamos hablando que se regula para el ejercicio de la actividad del comercio. Yo considero, profe, pues no sé si estoy errada, que de pronto porque en muchos países no está reglamentado como comercial las cosas mercantiles. No sé si seas correcto. Más o menos. Para Porque el fin es la expansión.
Bueno, El fin es la razón, expansión, la importación, la exportación. la razón es la siguiente, que digamos que como que no hay un lenguaje común para determinar cuándo hablamos de que se aplique el derecho civil en los contratos y cuándo se aplique el derecho comercial o derecho mercantil. Entonces, como no hay internacionalmente como que esa posibilidad de establecer, bueno, frente a tales situaciones, se habla de que es eminentemente un asunto de derecho civil y ante tales otras situaciones va a ser un asunto eminentemente de derecho comercial. Entonces, por eso la convención habla de ambas situaciones, de ambos contratos, que sean bajo una legislación amparada por el Código Civil o por un Código de Comercio. Entonces, por esa situación, además que en algunos países, digamos, han acogido parte de los principios UNIDROIT en cuanto a que han unificado su legislación. Cuando ustedes toman el libro, tanto la estructura del Código Civil como la estructura de nuestro Código de Comercio, pueden tomarlo como ejemplo, tienen varios libros. Y tiene bueno, sé que el Código de Comercio tiene 6 libros, creo que el Código Civil también tiene como 5 o 6 libros. Y ustedes toman el libro de contratos del Código Civil y el libro de contratos del Código de Comercio y están prácticamente los mismos contratos, ¿sí? La regulación es prácticamente la misma, es muy similar. Entonces, en algunos países, y por ejemplo en países de aquí de la región, de Sudamérica, como en la Argentina y como en el Perú, se han unificado ambas legislaciones y han establecido un solo código llamado Código de Derecho Privado. Y ese Código de Derecho Privado incorpora en un solo texto, en un solo código, tanto las normas que establecían para los asuntos civiles como para los asuntos comerciales. Es por eso que la aplicación de la Convención de Viena es para los asuntos que se consideren en algunos países como un civil y en otros países esté amparado o esté regulado como una actuación amparada por el derecho comercial o por el Código de Comercio. Por eso da ambas posibilidades, como los ejemplos que puse acá de Sudamérica. Entonces, esa unificación, incluso aquí en Colombia se habló como a mediados de la década del 90 de la unificación del derecho privado y que se estableciera una sola legislación, un código de derecho privado. Este año, en el 2020, en plena pandemia, surge la iniciativa por parte del Ministerio de Justicia de que digamos como que se inicie el estudio de la necesidad de actualizar nuestro Código Civil. Dentro de ese estudio que está haciendo, que todavía no ha sido entregado por la Universidad Nacional al Ministerio de Justicia, ya han salido propuestas como retomar esa parte de que se unifiquen el libro de contratos, tanto del Código Civil como del Código de Comercio, que quede amparado bajo una sola legislación. Se supone o se espera que de este trabajo que le ha encomendado el Ministerio de Justicia a la Universidad Nacional, pues se pueda presentar un proyecto de ley al Congreso por parte del Ministerio de Justicia para que pueda ser modificada la legislación civil y eventualmente se incorpore todo el libro de contratos del Código de Comercio bajo esta nueva legislación del Código Civil. Y una de las necesidades que han surgido es que muchos de los contratos que se aplican hoy en el comercio, como veíamos en la clase de anoche, como es el contrato de franquicia, no está regulado en Colombia, pero son contratos que utilizan mucho los comerciantes, o sea, son contratos de muchísimo uso y no tienen ninguna regulación. O sea, el legislador todavía no ha utilizado ningún tipo de figura para establecer una regulación clara frente a ese tipo de contratos. De ahí que surge la necesidad de iniciativas como esta. Pero ese no es el único. Ejemplos hay muchísimos. El contrato de leasing. Entonces, después ustedes verán más adelante por allá en octavo, o sea, conmigo o con otro docente, en contratos atípicos, que el contrato de leasing es un contrato en el cual se celebra un arrendamiento, es decir, una persona le permite a otra, llamada arrendatario o locatario,
él use, goce y disfrute de una cosa a cambio de pagar una remuneración periódica, o sea, un canon o renta. Y que al final del contrato, el locatario va a decidir si ejerce la opción de compra o no. No es una camisa de fuerza, no es una obligación. El locatario puede utilizar la cosa y al finalizar el contrato decir, no quiero hacer uso del derecho o de la opción de compra. Y no pasa nada, ¿sí? Entonces, ese tipo de contratos no están regulados en Colombia. De ahí la necesidad de este tipo de iniciativa. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre el ámbito de aplicación de la Convención de Viena? Bueno, sigamos entonces con el artículo 2. Miremos cuáles compraventas no se va a aplicar esta convención. ¿Quién me lee el artículo 2? Buenas noches, profe. Artículo 2. La presente convención no se aplicará a las compraventas. A. De mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico, salvo que el vendedor en cualquier momento antes de la celebración del contrato o en el momento de su celebración no hubiera tenido ni debería haber tenido conocimiento de que las mercaderías se compraban para ese uso. B. En subastas. C. Judiciales. D. En valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio y dinero. E. De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves. F. De electricidad. Ok, listo. Yo hago una pregunta entonces general, ¿sí? Para cualquiera me la puede contestar. Ustedes conocen Amazon. Sí, señor. Me imagino que conocen Amazon, ¿no? Amazon tiene ya oficinas aquí en Colombia, aquí en Bogotá hay unas oficinas de Amazon. Bueno, ustedes saben que Amazon es como Mercado Libre y Amazon, pues digamos, la gente compra muchas cosas en los Estados Unidos a través de Amazon. Digamos que si yo, que no soy comerciante, que soy abogado y que soy docente, realizo la compra por Amazon de un MacBook Air de 13 pulgadas en los Estados Unidos y Amazon me lo trae aquí. El equipo presenta fallas. Entonces yo puedo hacer la reclamación en virtud de la Convención de Viena o no. Doctor, Pues ¿me sí, repite por favor el producto? Es que no le alcancé a escuchar, qué pena. Yo no soy comerciante, repito el caso, yo no soy comerciante. Ustedes saben que yo soy abogado y que soy docente. Si yo entro a Amazon y compro un equipo, un MacBook Air de 13 pulgadas, un portátil de Apple, ¿sí? Los que tienen la manzanita, Amazon me lo trae, el equipo presenta fallas, yo puedo, en uso de la Convención de Viena de 1980, exigir la garantía o no. O sea, yo puedo aplicar la Convención de Viena a esa compra-venta que yo hice de ese portátil Apple que lo compré en los Estados Unidos. ¿Puedo aplicar la Convención de Viena o no? pues sí, Claro, profe, No, por porque el tratado. No sí, todos Por al el mismo tiempo. tratado. por el tratado Uno porque es por sigilo uno. comercial. por el Uno por tratado. uno. Uno por uno. A ver, Edwin, te escucho, Edwin. Para, Sí, profe. dice que solo no se aplicará, no se aplicará a las compraventas de mercancías compradas para uso personal. Ajá, entonces la respuesta es sí. No, El doctor Arias dice que no. Ok, y ya explicó por qué. Ingrid.
Profe, pues yo dije que sí, pues porque como su merced nos indicaba que podría aplicarse en el ámbito de aplicación sería civil o comercial, entonces pues yo lo tomé por ese lado, por eso digo que sí. Ok. María Eugenia. Pues yo decía que sí porque pues es un tratado comercial y se aplica desde 1980 acá la compra de mercancías internacional y entonces pues, se aplicaría por eso, pero pues el compañero me hizo dudar. Y yo no sé por qué dudaste, María Eugenia, si estabas pensando bien. Gracias. Pero ya te digo que te faltó. Te quedaron faltando 5 centavos para el peso. A ver, Fernando. Doctor, sí, los tratados internacionales son de cumplimiento. Quiere decir que si nosotros hicimos un convenio internacional, esos países, ellos tienen que respetar las normas jurídicas que se establecieron. Tanto si aquí la Superintendencia de Industria y Comercio nos rige, también nos rige internacionalmente. Pero bueno, ¿aplicarían en tu concepto, sí o no? Sí, señor. Sí. La respuesta, aun cuando la norma dice que cuando son para uso personal no aplica la Convención de Viena. Ahí les estoy otra vez colocando la... ¿Ya les aparece? Sí, señor. Bueno, si uno mira Señor. la norma así de forma rápida, uno pensaría no aplica, ¿sí? Uno pensaría, bueno, no aplica porque si era para un uso personal. Pero resulta que vean aquí, salvo que el vendedor en cualquier momento antes de la celebración o en el momento de la celebración no hubiera tenido ni debiera haber tenido conocimiento. ¿Ok? Entonces, en ese principio, sí aplicaría la Convención de Viena. Porque si a mí el vendedor no me pregunta que si es para mi uso personal o que si es para vender la mercancía, si no me preguntan, yo no respondo. ¿Ok? Entonces, bajo esa óptica, sí aplicaría la Convención de Viena de 1980. Ahora, si ustedes entran en Google, pueden mirar si la Convención de Viena aplica en los Estados Unidos o no, pero por lo menos aplica en Colombia. Entonces, si aplica en uno de los dos países, ellos tienen jurisdicción, ¿sí? O sea, podría aplicarse las reglas de esta compraventa internacional de mercadería. ¿Por qué lo menciono? No sé si ustedes han visto, que Estados Unidos no reconoce en muchos aspectos una jurisdicción extraterritorial, cosa que sí hacemos nosotros en Latinoamérica. Por ejemplo, nuestra Constitución reconoce la jurisdicción internacional. Tan es así que muchos políticos, o muchas personas más bien, después de haber agotado los procedimientos internos en el derecho interno, acuden a instancias internacionales para que esas instancias internacionales condenen al Estado colombiano. Me imagino que ustedes habrán escuchado el caso del señor Petro, que después de que consideró que había agotado aquí su trámite, su proceso por el asunto que había hecho la Procuraduría en su momento de destituirlo por el tema de las basuras, del contrato ese de la recolección de basura, él acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideraba que se le estaban violando sus derechos humanos, ¿sí?
de un debido proceso, de poder ejercer una defensa. Son principios de los derechos humanos. Lo que se le cuestionó en su momento a él fue que primero tenía que esperar a agotar todas las instancias del derecho interno antes de acudir a esos organismos internacionales. Porque él presentó la demanda en el Consejo de Estado, pero no esperó el fallo. El fallo después salió favorable a él, tiempo después, pero él acudió a la comisión inmediatamente, después de haber agotado ante la Procuraduría la doble instancia. Entonces, los Estados Unidos en muchos aspectos no reconocen esa jurisdicción internacional. Para ellos, sus cortes federales son las cortes de la tierra, ¿sí? O sea, ellos tienen una jurisdicción internacional y por eso ellos pueden perseguir muchas causas en otros países fuera de su territorio. Entonces, pueda que la Convención de Viena ellos no lo hubiesen suscrito. Es probable. Pero como Colombia ratificó, se adhirió a este tratado, en esa relación bilateral aplicaría la Convención de Viena. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, señor, está claro. ¿Quién me ayuda con el artículo 3? Se consideran compraventas los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos que la parte que la encargue asuma la obligación de proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para esa manufactura o producción. Segundo, la presente convención no se aplicará a los contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otro servicio. Ustedes conocen marcas como la Nike, ¿cierto? ¿Saben dónde se producen los zapatos Nike? China. China, me imagino. ¿En dónde? En Colombia. Estados Unidos. China. Ah, No, en el sudeste asiático. En Vietnam, Filipinas. en Taiwán. Laos, ¿sí? En todos estos países, en diferentes países estos del sudeste asiático. Pero es una Taiwán. marca que es americana. Entonces, aplicaría, según este artículo, esta Convención de Viena para, por ejemplo, los productos o para esos contratos que celebrara la Nike allá en el sudeste asiático, por ejemplo, en Vietnam. ¿Se aplicarían o no? ¿Sí aplicarían? La respuesta es que no aplicarían. ¿Y por qué no aplicarían? Porque si bien es cierto, se producen en el sudeste asiático, pero los materiales son entregados por el fabricante, por el dueño de la marca, por Nike. Otra cosa es que los hagan allá, en Vietnam. Entonces los hacen en Vietnam porque la mano de obra es más económica, más barata. Pero como la manufactura o esa producción se hace con los bienes entregados por la empresa americana, en ese caso no aplicaría la Convención de Viena. Lo mismo ocurre con varias empresas americanas que tienen asiento en China. Por ejemplo, Chevrolet. Hay muchos de los vehículos de Chevrolet, que Chevrolet siendo una marca de la General Motors de los Estados Unidos, que se producen en China. Se ensamblan en China, pero la tecnología es americana. Entonces, como le están ellos suministrando esas partes, no aplicaría la Convención de Viena. Voy a poner otro caso en el cual hubo un conflicto y me imagino que ustedes lo supieron.
y fue el de Apple y Samsung en Corea. Sí, lo alcanzaron a escuchar. No, profe. Sí. Sí, doctor. De la venta de los equipos que no se permitía a Estados Unidos recibir a Samsung, marca Samsung, y viceversa. No. La Apple, que tiene su sede en Silicon Valley, California, le llevó a los coreanos para que la Samsung en Corea del Sur, acuérdense que Corea del Sur es un país capitalista, ¿sí? Lo opuesto a Corea del Norte. Entonces, por eso hay muchos avances tecnológicos en Corea del Sur. Entonces, le llevaron la tecnología para que se desarrollaran los teléfonos en Corea y le copiaron la tecnología para la Samsung. De ahí que los sistemas Android que salieron poco después de que estaba la tecnología de los iOS, que es la de Apple, presentaron la demanda por eso, porque no aplicaba los principios de la Convención de Viena, porque lo que estaba desarrollando en Corea la Samsung era, digamos, como una labor de producción de la empresa de los Estados Unidos. Entonces, en ese tipo de relación contractual no va a aplicar la Convención de Viena. Ahora, yo le hago una pregunta. Bueno, entonces, si no aplica la Convención de Viena, entonces, ¿cómo se haría? El que quiere demandar, ¿qué creen que haría? ¿Iría ante el mono de la pila o qué? Disculpe, doctor, no le entendí esa parte. Lo que estaba desarrollando la Derecho internacional tecnología. privado. Demandaría ante Estados Unidos, o sea, Estados Unidos, la marca de Estados Unidos demandaría al dueño de la marca, o el de la empresa, quien falsificó la marca o se copió o algo así. Entonces demandarían a la sociedad como tal o empresa como tal. Pero la demandarían. Me decías, bueno, preguntaba, repito la pregunta porque por ahí vi que algunos no alcanzaron a escuchar. Entonces preguntaba, bueno, ¿qué sucede si en esa relación contractual no aplica la Convención de Viena de 1980? Entonces, ¿ante quién reclama? ¿O dónde se formula la demanda? La fórmula se demanda en Estados Unidos, o sea, en América, porque de ahí fue que se copió la marca y se llevó a Corea. O sea, no, pero yo hablo en términos generales, la... fuera del ejemplo de Apple y Samsung, fuera de ese ejemplo. O sea, en términos generales, ¿qué pasaría? ¿A dónde se acudiría? Pues, Ante se la demanda ante la Haya, la convención, la corte de arbitramiento internacional. Arbitramiento, sí, o sea... Alguien que me hablaba de arbitramiento internacional, ¿quién? Yo, profe, Diego Rivera. Dime, Diego. Se acudiría a un centro de arbitramiento internacional. La Cámara de Comercio Internacional de París. La Cámara de Comercio Internacional de París va a resolver esos conflictos de carácter comercial entre comerciantes de diferentes países. Ahora, ¿cuál es la ventaja que me trae la Convención de Viena? Que las partes dentro del contrato pueden establecer que les aplicarán las normas de la Convención de Viena. En el contrato, las partes pueden establecer como una cláusula, ¿sí? Digamos que algo así como decir legislación aplicable. Entonces, bueno, este contrato se regirá por el clausulado o por la legislación que se establezca en la Convención de Viena de 1980. Eso sobre la compraventa internacional de mercadería. Entonces,
Si las partes colocaron eso dentro del contrato, les va a aplicar. Pero si las partes no lo colocaron, pues no les va a aplicar. ¿Ok? O sea, esto es si lo establecieron por escrito. Entonces, si no lo establecieron por escrito, pueden acudir a la Cámara de Comercio Internacional de París para llevar a cabo un arbitraje internacional. ¿Queda claro? Sí, Doc. ¿Preguntas? Tengo una, doctor, o sea, que cuando no se establece, acude a la Cámara de París, la Cámara de Arbitraje Internacional de París, pero cuando La Cámara de se... Comercio, Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio, sí, perdón, vea, la Cámara de Comercio, y cuando se establece, acude a la Convención de Viena, o sea, a la Corte de Viena, ahí donde está la convención. En la Convención de Viena está establecido pues que va a ser en el país donde se celebró el contrato. ¿Ok? Ah, listo. Porque se generaría pues el conflicto de competencia. Bueno, entonces ¿cuál va a ser la ley aplicable? ¿Sí? En caso de que están en diferentes países. Porque cada uno pues va a querer que se le aplique su ley y que entonces la ley que se le va a aplicar pues digamos sea más protectora que la Convención de Viena. Doctor, Dime, Alexander. No, mi doctor, o sea que si no aplica para la Convención de Viena, digamos, ese tipo de contrato o negociación automáticamente toca dirigirlo a la Cámara de Comercio de París, mi doctor. Ajá. Sí. Ok, mi doctor. Cámara de Comercio Internacional de París. Ok, mi doctor, muy amable y gracias. Dime, Liliana. Doctor, una pregunta. Digamos que en caso no haya un contrato, sino se haga una compraventa de manera telefónica con una orden de compra, ahí entonces, ¿cuál sería el país para interponer una demanda en caso de algún desperfecto del equipo o algo así? Igual, siempre se hace la celebración del contrato independientemente del nombre que le quieran dar. Llámese el término que usaste, ¿cómo fue? Una orden de compra. Llámese orden de compra, llámese contrato, cualquiera que sea la destinación o el nombre que le den las partes, no importa, porque aquí lo que va a aplicar es la finalidad. ¿Cuál es esa finalidad dentro de ese contrato? No tanto el nombre que le dan las partes. Pero digamos ahí lo que usted hablaba ahorita, que se demandaría en el país donde se celebró el contrato, entonces ahí, ¿cómo se distinguiría cuál de los dos países? Pero es que el hecho de que sea celebrado, digamos que dentro de un domicilio de esos dos países, que se tome como el domicilio contractual, se van a aplicar las normas de la Convención de Viena. No se van a aplicar las normas de ese país. Por ejemplo, si se realizara un contrato entre una empresa en China y otra en Colombia, establecen dentro de ese contrato que se acogen a la Convención de Viena de 1980 y colocan que el domicilio contractual sea en Bogotá. ¿Dónde se va a llevar el pleito? Pues el pleito se va a llevar en Bogotá. ¿Cuál va a ser la ley aplicable? Entonces no va a aplicar la ley colombiana, no va a aplicar el Código de Comercio, va a aplicar es la Convención de Viena. ¿Sí? Esa es la diferencia. De que las normas que va a tomar en cuenta el juez para resolver el conflicto van a ser las normas establecidas en la Convención de Viena, más no en el Código de Comercio colombiano. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Sí, señor. La Convención de Viena tiene unas reglas que son muy puntuales. Es como si fuese una lex mercatoria.
que independientemente del país donde se vaya a llevar el proceso, el juez tiene que aplicar esas normas. No puede aplicar su derecho interno, porque el derecho interno va a reñir con la convención. Pero como en el principio de autonomía de las partes, lo cual está establecido en una convención de La Haya, en la autonomía de las partes, decidieron acogerse a el clausulado de la Convención de Viena, entonces las normas que se van a aplicar no van a ser las del país donde se va a llevar el proceso, donde se vaya el pleito. Las normas que se van a aplicar van a ser las de la Convención de Viena, porque fue una estipulación contractual. Pacta sunt servanda. ¿Sí? Traducido a nuestro lenguaje, el contrato es ley para las partes. Entonces, dentro del contrato establecieron las partes que se iban a acoger a la Convención de Viena, entonces el juez va a aplicar la Convención de Viena. Y la Convención de Viena pues tiene unos aspectos muy puntuales sobre la compraventa, los cuales pueden ser diferentes a los que establece el Código de Comercio colombiano. Pero si no se pacta eso, si no se pacta que digamos que los dos no tengan en sus tratados internacionales el de Viena, usted decía que en la Cámara de Comercio de París. Pero siquiera uno, la convención aplica si alguno de los dos se acogió al tratado. Por lo menos, pongo el ejemplo, Colombia acogió el tratado. Entonces, bajo esa óptica, cualquier negocio que haga un comerciante en Colombia y que coloque en el contrato que aplica la Convención de Viena, las normas que se van a aplicar son las de la Convención de Viena. Así el otro contratante esté en otro país que no haya ratificado esa convención, ese tratado, igualito le va a regir. ¿Por qué? Porque en Colombia aplica la Convención de Viena. Si en Colombia no aplicara la Convención de Viena, no la estuviéramos enseñando y no fuera una forma de obligar a la otra parte. O sea, que no se puede dar el caso que ninguno, bueno, exceptuando, digamos, en el término, en el contexto global, no se podría dar el caso que ninguno de los dos países esté bajo esa convención, o siempre va. Sí, claro, puede pasar. Puede pasar. En ese caso. En ese caso, igual acuden ante la Cámara de Comercio Internacional de París. ¿Cuándo se va a acudir ante la Cámara de Comercio Internacional de París? Cuando, por ejemplo, los contratantes están en países diferentes y ninguno de los dos países ha ratificado la Convención de Viena. Ese es un evento. El otro evento, alguno de los dos está en un país donde se ratificó la Convención de Viena, pero las partes dentro del contrato no establecieron que se acogían a la Convención de Viena. Ahora, si las partes dentro del contrato dicen que se van a acoger a la Convención de Viena, pero las nacionalidades de ambos países, de ambos contratantes en esos dos países, no se aplica la Convención de Viena, entonces no aplicaría las reglas de la Convención de Viena. Tendrían que ir a la Cámara de Comercio Internacional de París. Ahora sí entendido. Ahora sí, doctor. Muchas gracias. Gracias por esa explicación. Bueno, vamos a ver aquí esta parte, una pequeña parte de este artículo del doctor Jorge Oviedo Albán, ¿sí? En la revista Lex Mercatoria. Dice, los principios de la UNIDROIT como reglas aplicables al contrato internacional. Y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de acá de Colombia de febrero del 2012. Dime, Julián. Pues ya bajé la mano, pero bueno, profe, una pregunta, ¿quién regula los tratados de libre comercio? En los tratados de libre comercio pues se establecen unas reglas recíprocas para ambos países de cómo va a ser el trato no solamente arancelario, sino también de justicia, ante quién se va a acudir para hacer efectivas las reclamaciones o
digamos, esos conflictos contractuales. Acuérdate que, Ok, profe, que pero digamos, esos tratados de libre comercio son como un contrato, ¿sí? Donde hay dos partes, solo que las partes son estados. ok, profe, no, pero yo digamos me iba más hacia la de pronto no hay algún ente que regule contratos, digamos, si hay algún problema, como digamos una organización mundial o algo así. Pues la Organización Mundial de Comercio revisa algunos asuntos, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, diferencias entre algunos estados, como el que hubo entre Panamá y Colombia. Panamá llevó al Estado colombiano una demanda ante la Organización Mundial de Comercio, ante la OMC, por las prácticas o por las imposiciones arancelarias que puso el Estado colombiano a ciertos productos que se estaban importando desde Panamá. Y el argumento principal de Colombia es que esos productos no eran producidos en Panamá, sino que Panamá era un país de tránsito. Entonces, en ese tipo de situaciones acuden ante la Organización Mundial de Comercio, que es un ente adscrito a la ONU. Listo, profe, muchas gracias. Ok, bueno, miremos aquí lo que, en la parte que dice resumen. ¿Quién me ayuda leyéndola? Yo le leo, doctor. Brandon Parra, yo leo, doctor. Sí, sí, lee. Ese resumen. El artículo abarca, en el marco del alcance de la autonomía conflictual del derecho internacional privado y a partir de la discutida posibilidad de las partes de un contrato internacional de pactar la aplicación de instrumentos soft law, las consideraciones expuestas por el pronunciante de la Corte Suprema de Justicia colombiana el 21 de febrero del 2012, resaltando la dimensión del mismo y su contribución al derecho internacional privado colombiano. Ok. ¿Quién me ayuda con la introducción? Sí, profe. Introducción. El presente artículo tiene por objeto destacar las consideraciones contenidas en la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia colombiana del 21 de febrero de 2012 en relación con la posibilidad para las partes de un contrato internacional de pactar la aplicación de un instrumento de soft law, concretamente los principios de un NIDROID sobre los contratos comerciales internacionales. Para ello, se harán algunas referencias a la forma como se entiende actualmente en el derecho internacional privado a la autonomía conflictual, además de los términos del debate en el derecho colombiano a propósito del alcance imperativo o dispositivo del artículo 869 del Código de Comercio colombiano. Alguien que me La busque el propuesta de este artículo 8, artículo, perdón, alguien que me busque el artículo 869 del Código de Comercio. Sigue, sigue. la propuesta de este artículo consiste en resaltar la dimensión que puede llegar a tener la opinión de la Corte Suprema de Justicia en el fallo señalado y su contribución al derecho internacional privado colombiano en punto de la posibilidad para las partes de pactar las reglas que regirán el contrato. Sigue. Para el análisis se tendrán en cuenta algunos elementos de derecho internacional privado contenidos en instrumentos modernos como el Reglamento Roma I sobre la determinación de la ley aplicable a las obligaciones contractuales, en adelante Reglamento de Roma I, y la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales, en adelante Convención de México, entre otros,
además de algunas de las propuestas del derecho uniforme del comercio internacional. Resumen del caso y las consideraciones obiter dicta de la Corte Suprema de Justicia. Los hechos del caso conocido en casación por la Corte Suprema fueron los siguientes. Se presentó demanda para que por proceso ordinario se revisara un contrato de mutuo para préstamo de vivienda, al considerar los demandantes que por circunstancias imprevistas se hizo más gravosa la deuda. Tanto el juez de primera instancia como el Tribunal de Apelación anegaron las pretensiones, lo que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia en casación, al no admitir que en el caso en cuestión hubiera imprevisión. Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2012. En las consideraciones, la sentencia de casación hace un importante recuento histórico, comparativo sobre la teoría de la imprevisión, sus requisitos, etc., y también menciona la forma como está consagrada en los principios de UNIDROIT para los contratos comerciales internacionales 2010, los principios de derecho europeo de contratos y además, aunque sin decirlo expresamente, parece asumir que el artículo 79 de la Convención de Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercancías también la incorpora. ¿Quién continúa? Más recientemente los principios... No, arriba, para lo que atañe. Perdón, sí. Para los que atañe a los efectos de este artículo, cabe resaltar la opinión de la Corte al decir en las consideraciones que las partes de un contrato pueden acoger a los principios de UNIDROIT como reglas del contrato simple y cuando no se viole la ley nacional imperativa. Además, insiste en que los jueces puedan asumirlos para interpretar los instrumentos internacionales o nacionales. Así lo expresó el fallo en el apartado correspondiente Corte Suprema de Justicia de Colombia, 2012. Más recientemente, los principios para los contratos comerciales internacionales, Principles of International Commercial Contracts, FIT de UNIDROIT, cuyo estatuto orgánico hecho en Roma el 15 de marzo de 1940 se incorporó a la legislación patria por ley 32 del 1992. Bueno, ahí está. Decreto orgánico. Ok. Decreto orgánico 40705, 31 de diciembre de 1992. Exequible según sentencia C048-1994. Desde su primera versión contienen directrices precisas sobre la fuerza obligatoria del contrato, la excesiva onerosidad, y la adaptación. Los principios simbolizan el esfuerzo significativo de las naciones para armonizar y unificar disímiles culturas jurídicas, patentizan la aproximación al uniforme entendimiento contemporáneo de las relaciones jurídicas contractuales, superan las incertidumbres sobre la ley aplicable al contrato, los conflictos, antinomías y coherencias, insuficiencia, ambigüedad u oscuridad de las normas locales al respecto. Indispensablemente aclarar que las partes pueden regular el contrato mercantil internacional por sus reglas, en cuyo caso aplican de preferencia la ley nacional no imperativa, y el juzgador, en su discreta labor hermenéutica de la ley o del acto dispositivo,
podrá remitirse a ellos para interpretar e integrar instrumentos internacionales y preceptos legales internos. Hasta ahí, compa. Listo, gracias. Entonces, miramos que los principios UNIDROIT buscan que haya un lenguaje común en este tipo de relación contractual cuando las personas están con diferentes nacionalidades y por ende, pues las reglas a aplicar en virtud del mismo contrato pueden variar o pueden ser muy diferentes, ¿ok? Vi que estaban levantando la mano. Alguien, no sé si era para leer el artículo 869 del Código de Comercio. Doctor, buenas noches. Si no hay preguntas es porque no. Doctor, el artículo 869. Sí, por favor, gracias. Artículo 869 del Código de Comercio. La ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirán por la ley colombiana. Ok. Entonces, se dan cuenta de la importancia que tiene si en el contrato de compraventa internacional de mercaderías no se menciona que se acogen a la Convención de Viena de 1980. Entonces, si no mencionan el contrato, según la ley colombiana, según el artículo 869, dice que cuáles son las reglas aplicables en ese contrato, la legislación colombiana. ¿Ok? De ahí la importancia de que las partes en una compraventa internacional de mercadería puedan establecer que se acogen a la Convención de Viena de 1980. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta ya para finalizar sobre la Convención de Viena o algún aporte, algún comentario sobre los principios UNIDROIT o sobre la Convención de Viena? Señor, parece que está claro, parece que los compañeros no tienen dudas. Pero tranquila, María Eugenia, si los compañeros no tienen dudas y tú tienes dudas, para eso estoy. Hoy puedo responder cualquier duda que tengas. Mañana, que es el día del examen, mañana sí no puedo responder dudas cuando esté haciendo el examen. El examen es oral, ¿ok? Sí, doctor. Señor. Doctor, una pregunta. ¿Abarca todo el tema? O sea, todos los temas que hemos visto, ¿sí? Desde la primera clase hasta lo que vimos hoy. De acuerdo, gracias, doctor. Y sobre las notas de las exposiciones y de los trabajos el día lunes. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Feliz noche. Yo voy llamando. Gracias. Voy llamando y el que no esté lo dejo para el final, ¿ok? Si yo voy llamando aquí a María Eugenia Castellanos y no está conectada, sigo con otro. Y entonces María Eugenia queda para el final. Doctor, ¿y usted, o sea, hoy lo hará entre el viernes y lunes o No, cree mañana, que los únicamente 80? mañana. Todos pasan mañana. Ok, bueno, doctor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, feliz noche. O sea que mañana iniciamos a las 8 en punto, ¿sí, Doc? 6. A las 6. A las Perdón, 6. 6 en punto. Ok, listo. Bueno, chao, hasta mañana. Gracias, doctor.